se dando la lectura de la palabra de Dios y también el servicio. Bien, vamos a ir a la lectura bíblica. Buenos días, hermanos, por favor acompáñenme, pongámonos de pie y acompáñenme a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a buscar Lucas capítulo 23, vamos a esperar que todos estemos allí. Lucas 23. Y vamos a leer versículo del 26 en adelante hasta el 49. Ustedes me siguen con su vista, por favor. ¿Ya todos lo tenemos? Bueno, qué bendición. Amén. Dice, y levantándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Levantaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oremos, hermano. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, darte gracias por este día, por permitirnos leer tu palabra y aprender de ti, Señor. Te suplico, sea tu espíritu guiando a mi hermano Ronnie, que seas tú quien le dé palabra de sabiduría, le des el temple, Señor, para poder exaltar tu nombre y siempre alabarte a ti, Señor, por medio de la predicación y la enseñanza, Señor. En cuanto a los que estamos presentes, te suplico, Señor, nuestro corazón esté siempre dispuesto a escuchar tu palabra, nuestra mente también atenta a tu palabra. Y Padre mío, también así te pedimos por nuestro pastor, que seas tú que le sigas usando. Y gracias, Señor, por su recuperación y la bendición que tú le das día con día, Señor. Te ponemos este servicio en tus manos y te pedimos por los que no están aquí, te suplicamos que los tengas con bien y, Señor, que el deseo también acrecente por venir a escuchar tu palabra. Te ponemos este servicio en tus manos, la predicación de mi hermano Ronnie también, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
hermanos. Que Dios les bendiga. Sean todos, cada uno de ustedes bienvenidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí siempre es un privilegio poder traer este mensaje, hermano. Y yo le digo al Señor, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero recordemos que Él nos ha comprado. Lo que leímos, Él nos ha santificado. Ahora Él nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios. Y basado en lo que estuvimos leyendo, la vez pasada estuve buscando un versículo, les dije yo, segunda de Corintios, y estaba en otra predicación, hermano. ¿Cómo lo iba a encontrar? Pero ahora lo traje listo para que no me pasara lo mismo. Ahí puestos de pie, hermano, quiero que busquen un versículo. Quiero que vayan allí mismo donde están en Lucas 22, y después oramos. En Lucas capítulo 22, 7. Todos tenemos conocimiento acerca de lo que es la Pascua, acerca de lo de que se celebraba en ese tiempo. Y nada más quiero que no le voy a decir algo que usted nunca haya escuchado. La historia de Jesús es muy conocida, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y vea el versículo Lucas 22, 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual, ¿qué dice? Era necesario sacrificar un cordero. Era lo que se estaba celebrando, lo que iban a celebrar los judíos. Ahora leamos el versículo 15 y allí mismo, 22, 15. Y les dijo: ¿cuánto, qué dice? He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que ¿qué? Antes que padezca. En pocas palabras, Jesús les está diciendo: yo soy ese cordero. Yo soy ese cordero el cual va a ser sacrificado. Oremos. Bendito Padre, venimos, Dios, delante de usted, Señor, rogándole, Señor, que nos dé, Señor, sabiduría a su siervo, Señor, tanto que la necesita. Ayude, Dios, a que mis hermanos, Señor, aquí presentes tengan, Señor, ese oído, Señor, para poder discernir, Dios, cada una de sus palabras. Ayude, Dios, a este siervo, el inútil, Señor. Gracias, Padre, por darnos a su Hijo, que vino, Dios, a dar su vida, Dios, en la cruz, a derramar su sangre por nuestros pecados, Señor, y darnos vida eterna. Ayude, Dios, a que todos, Dios, estemos atentos, Dios, a su palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo, por siempre. En Cristo Jesús le doy gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La lectura, hermano, ya fue dada. Como dije, no te voy a decir algo que tú no hayas escuchado antes. Tenemos en la lectura varios grupos de personas, mujeres que iban tras Jesús llorando. Tenemos a los que conocían la ley, personas que sabían las escrituras. Tenemos también a los soldados que lo iban injuriando. Pero quiero centrarme, hermano, en la cruz de Jesús. Y como tema esta mañana, hermano, es: ¿cómo estás cargando tu cruz? Ese es el tema de esta mañana: ¿cómo estás cargando tu cruz? Y como introducción, hermano, voy a empezar diciendo estas palabras. Ya el hermano leyó toda la lectura y como es muy larga, no la quiero volver a tomar otra vez. Pero quisiera comenzar, hermano, con esta frase que la escuché por ahí, que dice: cerca de la cruz y lejos del crucificado. Muchas veces así estamos nosotros. Pensamos estar cerca de Dios y estamos cerca de la cruz, pero se nos olvida quién fue el que fue crucificado ahí. Se nos olvida quién fue el que dio su vida. Cuando Jesús nos rescató a nosotros, Él dio unas reglas y dio unos estatutos, unos estándares
para seguir la vida cristiana. Nosotros muchas veces queremos cargar nuestra cruz, pero a nuestra manera, a nuestro antojo. Y como vamos cargando la cruz, está muy pesada, le vamos quitando pedazos, hasta el fin de cuenta que cuando acuerde lo que va a llegar, lo que lleva usted al fin no es nada. Y Jesús empieza en su relato. Por eso empiezo diciendo que a veces estamos cerca de la cruz y lejos del crucificado. En la lectura que leyó el hermano, Jesús después que fue latigado, después que fue bofeteado, después que literalmente habían arado en su cuerpo, es llevado rumbo al Gólgota. Ahí va Jesús saliendo de Jerusalén con la cruz, cargándola con un solo propósito. El propósito de Jesús, desde cuando Él vino a esta tierra, Él conocía bien su propósito. El propósito era agradar al Padre. Y el propósito era dar vida eterna. Y ahí va Jesús con la cruz rumbo al lugar de la calavera. Por una sola razón. ¿Sabes por qué crees que Jesús iba cargando la cruz rumbo al Gólgota? Él sabía lo que le iba a acontecer. Él estaba completamente seguro. Todos hemos escuchado cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, orando y pidiéndole al Padre si es posible que pase esta copa de mí. Pero Él quería agradar al Padre. ¿Por qué crees que Jesús iba cargando su cruz? Por una sola razón: por ti y por mí. No mires al que está a la par. No, hermano, está hablando directamente a ti. La relación con Dios es personal. Si tú piensas, la cargó por el que está a la par mía, no, hermano, es por ti y por mí, por ningún otro. La relación con Dios es personal. La relación con Dios, cuando Él habla, dirá posiblemente al hermano o a la hermana. No, hermano, es directamente que nos habla a nosotros. Y curiosamente, hermano, como Jesús es Dios, antes Él les había predicado a sus discípulos. Les había dicho, ¿te acuerdas? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Lucas, ahí más para atrás, Lucas 14. Por si alguien no sabía este versículo. Lucas 14, 27. ¿Me sigue? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús, antes de Él cargar la cruz, Él ya había predicado acerca de esto. Él ya había predicado acerca de cargar nuestra cruz. Ahora les pregunto, ¿cómo ustedes están cargando su cruz? ¿Cómo nosotros estamos cargando la cruz de Cristo? ¿A nuestra manera? ¿A nuestro antojo? ¿Como nosotros queremos? ¿Vamos cuando queremos? ¿Hacemos cuando queremos? Por eso, cuando Jesús nos da vida eterna, la vida eterna, hermano, no cuesta, es un regalo. Pero tiene un costo. La gente quiere tener vida eterna, pero no quiere tener ese costo. Allá en el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Espero, hermano, de que lo que vamos a ver ahorita más adelante, si esto, hermano, no tiene efecto en tu vida y no estás aquí en la tarde, el servicio de las 6, creo que sí hay que hacernos un autoexamen si realmente estamos cargando la cruz de Cristo. Porque yo digo, soy cristiano, pero solo vengo cuando yo quiero. ¿Realmente estamos cargando nuestra cruz? ¿Sabes, hermano? Se nos hace tan pesado a veces, como en la clase de varones que se nos dio el viernes. Se nos hace pesado, hermano, llevar el ministerio. Se nos hace pesado cuando estamos, hermano, a los maestros. Se nos hace difícil. Por ejemplo, hermano, nosotros ahorita estamos viniendo a orar yo me vengo a las 5 de la mañana, hermano, para levantarme, hermano. Es tan difícil. ¿Por qué? Porque la carne no quiere buscar lo espiritual.
Pero si tú te fijas, Jesucristo, como Él dominó la carne, Él nunca estuvo sujeto a la carne. Y cuando Él iba rumbo al Gólgota, Él no iba pensando en nada más, sino que Él iba pensando en ti. Él iba pensando en cada uno de nosotros. Si yo te preguntara, hermano, ¿por qué nosotros a veces no seguimos a Jesucristo como deberíamos de seguirlo? Por nuestro trabajo, por tenemos que hacer esto, tenemos que pagar lo otro, la renta, esto y lo otro, y nos afanamos tanto que nos olvidamos de lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Si yo te pregunto, ¿qué era lo que Cristo tenía cuando Él vino a esta tierra? Si más no recuerdo, dice la Escritura que Él no tenía, dice, en dónde reclinar su cabeza. Cuando Él estaba predicando, hermano, allá en el lago, la barca no era de Él. Cuando Él mandó, hermano, allá a pedir a un burrito prestado para hacer a la entrada triunfal a Jerusalén, lo mandó a sacar prestado. No tenía nada. Cuando Él, hermano, manda a sus discípulos que preparen la cena, como lo vimos ahí en el versículo, el aposento no era de Él, era prestado. Pero, hermano, hay algo que me palpita el corazón, y cuando pienso que había una cosa que sí era de Él, ¿sabes qué era? La cruz. Había algo a lo que Jesús se aferraba con todo amor. Había algo a lo cual Él se aferraba y no quería soltar, aunque Él no quería caer. Sus fuerzas se iban debilitando por causa, hermano, de los golpes, por causa de que ya había botado, se había desangrado, y Él no soltaba su cruz. Por una sola razón: por nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para Jesús si ya realmente le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador? Deberíamos de preguntarlo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sabes, hermano, a Jesús, después de que se burlaban los gobernantes, lo habían vestido, hermano, como rey, como vimos en la Escritura. Pero quiero que vayan ahí. Quiero que vayan ahí a Lucas, ahí mismo donde están, Lucas 23, 11. Lucas 22, 11, perdón. Lucas 23, 11. 23, 11. Dice la palabra de Dios: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí lo tienen, hermano, vestido como rey. Aquí, hermano, lo están escarneciendo. Y no solo eso. Si alguien si alguien está vestido de rey, ¿qué es lo que más le hace falta para mostrarlo como un verdadero rey? Le hacía falta algo a Jesús. ¿Qué era lo que le hacía falta? Mateo. Vayan a Mateo 27. Mateo 27, 29. Mateo 27, versículo, vamos a leer desde el 27. Entonces los soldados del gobernador llevaban a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Y qué dice? Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de ¿qué? Y una caña en la mano derecha, e inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Te das cuenta todo lo que Jesús está pasando? Primero lo visten como rey, le ponen una corona, y no solo eso, sino que después de que le ponen la corona, le dan con la caña en la cabeza. ¿Te imaginas tener la corona y aparte de eso que le estén pegando?
Cuando estaba estudiando esto me puse a pensar realmente en el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermano, no tenemos ni el coraje tan siquiera de poder levantarnos a buena mañana y venir a una escuela dominical. Nosotros, hermano, no tenemos el coraje tan siquiera de decir: hoy de aquí para allá sí voy a serle fiel a Dios, por lo menos voy a empezar. Empezamos dando el primer paso, aceptándole como nuestro Señor y Salvador. Damos el siguiente paso con nuestra cruz, bautizándolos. Damos el siguiente paso viniendo los domingos. Pero ¿por qué, hermano, no seguir avanzando? ¿Por qué en vez de ir para adelante, hermano, vámonos como los cangrejos para atrás? ¿Por qué, hermano, no empezar a proponernos a serle fiel, por lo menos cada vez que la iglesia se reúne, estar aquí presente? ¿Por qué, hermano, no proponernos nosotros mismos y decir: Señor, de aquí en adelante yo reconozco lo que hiciste en la cruz por mí? No es simplemente recibo salvación y hasta ahí me quedo. No, hermano, tenemos que mostrar realmente que hemos sido comprados por precio. Decir: Señor, ahora yo me propongo que a las 6 de la tarde aquí voy a estar de regreso, escuchándote. No importa quién es el que predique, escuchándote a ti, mi Señor, porque yo te he reconocido como mi Señor y Dios. Pero la cruz la ponemos nada más los domingos. Allá los ponemos la cruz el domingo y ahí venimos para la iglesia. Pero el miércoles se los olvida de que Jesucristo, imagínate que Jesús, cuando Él iba cargando la cruz, que Él a mitad de camino hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Ya no, ya no puedo con esta cruz. Que alguien más. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera sido llevado hasta el Gólgota? Hubiera sido, hermano, algo que realmente hubiéramos dicho nosotros: ¿y para qué? Después de que le escarnecen a Jesús y va rumbo al Gólgota, hermano, pues Él no había dormido toda la noche. Él había pasado orando con sus discípulos. Él no había comido, a lo mejor ni había comido tampoco. A lo mejor, hermano, cuando Él iba hasta con calentura de cómo lo habían tratado. Le habían dado, dice 37, 39 40 azotes menos 1. Lo habían golpeado. Imagínate, no sé si tú alguna vez te has golpeado, pero cuando una vez yo me pegué con un martillo, pero me pegué, hermano, no me acaricié. Hermano, me dolía todo hasta aquí, hasta acá abajo, hasta el corazón. No sabía si me dolía el pie o me dolía la mano. Se me puso la mano caliente, un dolor que se sentía. Ahora, ¿te puedes imaginar el dolor que sentía nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba rumbo al Gólgota? Cuando Él iba, hermano, a dar su vida por nosotros. ¿Cuánto crees, hermano, que pesaba la cruz que llevaba Jesús? Yo estuve investigando ahí, hermano, y era un peso no poquito. Pesaba bastante la cruz. Pero ¿cuál crees que pesaba más? ¿La cruz o los pecados que él llevaba encima, los suyos y los míos, los cuales no podía, hermano, comprar nadie? Y los soldados, hermano, cuando Él va rumbo hacia el Gólgota, los soldados van, lo azotaban y los soldados se enfurecían al ver que Jesús venía y caía, se levantaba y volvía a caer. Ellos enfurecidos porque ellos tenían que cumplir una misión. Ya la fiesta se llegaba. Y es donde nos encontramos en nuestra lectura. Ahí, hermano, en Lucas. Regresen a Lucas. Nos encontramos con nuestra lectura, Lucas, versículo 26. El versículo dice de esta manera: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron literalmente encima, no es porque él quisiera, le pusieron encima la cruz para llevarla tras Jesús, no adelante de Jesús. Detrás de Jesús. Cuando los soldados ven, hermano, y que Jesús se cae una vez, se cae otra vez, y ven que Jesús ya por debilitado, porque ya había botado la mayor parte de su sangre, y ven que ya no puede, y se quedan viendo, hermano. Los soldados le pegaba y le latigaba y se quedan viendo. ¿Y ahora quién? ¿Qué hacemos? Un soldado no la iba a cargar. Cuando ven, hermano, que Jesús ya no puede, entonces viene y se quedan viendo entre la multitud y dice: tú, ven para acá, carga la cruz. Me pregunto si nosotros hubiéramos estado ahí, si a nosotros nos hubieran dicho que cargáramos esa cruz.
Hubiéramos hecho así como normalmente en la iglesia. No, solo termina y me voy el culto. Hermano, cuando este hombre dice que había viajado, hermano, 3 días de camino, ¿por qué crees que él no se negaba? Cuando lo llaman a Simón de Cirene, le dice: tú carga la cruz. ¿Por qué crees que él no se negaba? ¿Qué decía la ley? Si alguien te pide que cargue si alguien te pide que lleve su carga 1 milla, tienes que ¿qué? Que llevarla 2. Él no se podía negar, hermano, a lo que le estaban pidiendo. Ahora yo te pregunto, si nosotros realmente hemos reconocido a Cristo, ¿por qué, hermano, nosotros sí podemos decir que no? Imagínate que estuviéramos en la ley. Nosotros, hermano, ¿por qué podemos decir que no? Podemos venir cuando se nos dé la regalada gana, podemos hacer cuando queremos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido verdaderamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús, hermano, la misión de él era, hermano, comenzar y terminar por el cual él había venido a este mundo. Aquel hombre, hermano, hablando de Simón, había viajado, hermano, 3 días de camino. Y nosotros, hermano, ¿desde dónde hemos viajado? Unos de diferentes lados, de diferentes países. Ahora estamos aquí reunidos con el propósito, hermano, de llevar la cruz de Jesús. Y ahora no sé si Dios a nosotros, hermano, nos ha dado imaginación, nos ha dado entendimiento. Y yo quiero que tú te imagines cuando va Jesús. No sé, muchos han visto la película, ¿cómo se llama esta? La crucifixión. Yo quiero que tú te imagines cuando Jesús va con Simón de Cirene. Yo me imagino que iban platicando durante el trayecto antes de llegar al Gólgota. ¿Qué le habrá dicho cuando ellos iban platicando? No creo que no le, porque acuérdate que en el versículo 28, ahí donde estamos, dice que el 27 dice que le seguía gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. El 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús les iba hablando. Supongo que Jesús también iba hablando con Simón. Imagínate si le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús no lo conocía. Si le preguntó: ¿cómo te llamas? Simón. No sé si parecía chilango. ¿Tienes hijos? Supongo que le haber preguntado que si tenía hijos. Y él le contesta y le dice: claro que tengo 2 hijos. Vamos a ver los hijos que tenía Simón. Marcos 15. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de quién? De Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Posiblemente Jesús le está preguntando que si tenía hijos. Y ahí está Simón platicándole a Jesús. Lo que te quiero dar a entender es que si nosotros en nuestra trayectoria como cristianos, como hijos de Dios, vamos cargando la cruz y no le decimos a Jesús y no le confesamos a Jesús nuestras debilidades, siempre, hermano, siempre vamos a estar flaqueando, día vamos a estar arriba, día vamos a estar abajo y vamos a ser muy inconstantes. En el versículo 27 dice que le seguía gran multitud de mujeres llorando, pero a lo mejor esta gente lo que realmente estaba viendo era que Jesús les había sanado, Jesús les había alimentado. Y eso es lo que ellos iban viendo. Y él, vuelto hacia atrás, les dice: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y luego en el versículo ahí mismo donde estamos en Lucas, le dice: porque si en el palo verde, dice, hacen esto, en el seco, ¿qué es lo que no harán? Y nosotros, como ya Jesús cargó la cruz, ahora pensamos nosotros que ven a Cristo y tu vida se te va a solucionar. No, hermano, no te equivoques. No es así. Debemos nosotros también de cargar nuestra cruz, puesto que el Maestro fue el que lo dijo. Y nosotros
pensamos que al venir a Cristo se nos va a solucionar todos los problemas que teníamos. No es cierto. Tenemos y debemos de cargar nuestra cruz. En el versículo 32, ahí donde estamos, vamos a leer el 31, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Estos hombres estaban cargando la cruz, pero no era por la razón de Jesucristo. Ellos estaban cargando su cruz porque ellos iban a obtener el pago de lo que habían hecho. No era por la causa de Cristo. Y si nosotros cargamos nuestra cruz, debe de ser por la causa de Cristo. Por eso te pregunto, ¿cómo estás cargando tu cruz? ¿Cómo estamos nosotros cargando nuestra cruz? Y cuando llevan a esos dos malhechores, el versículo 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y quiero, hermano, que pienses esto. ¿Qué pensarías si a ti te atan de pies y manos y te empiezan a torturar? Tú dirías, sí, métame ese clavo, dele. Que te empiecen a torturar, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Sabes? Esos malhechores, cuando los estaban clavando, a lo mejor los escupían, los pateaban. ¿Y qué era lo que esos hombres estaban haciendo para evitar ser crucificados? Pero cuando llegaron a nuestro Señor Jesucristo, versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Mientras ellos, hermanos, están clavando la mano de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, a los soldados, a lo mejor le decían, como ya los otros malhechores no se dejaban clavar, no se dejaban ser crucificados, a lo mejor le decía, agárralo fuerte, igual que va a escupir igual que los otros. Pero a diferencia de Jesús, cuando agarraron su mano literalmente se fue hacia el madero. Y cuando estaban clavando, lo único que Jesús decía, Padre, perdónalos. Si tan solo supieran a quién es el que están crucificando, perdónales, Señor. Perdónales porque no saben lo que ellos hacen. Pero tú y yo sí sabemos, hermano. Ahora nosotros hemos reconocido a nuestro Señor como Salvador. Ahora tú y yo sí sabemos. Dice la Escritura que el que no sabe hacer lo bueno, le es pecado. Entonces nosotros tenemos conocimiento, tenemos entendimiento de lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo tú? Sigues. Tú mismo eres el que te encargas de agarrar el martillo y estar crucificando una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, no te voy a decir algo que tú nunca hayas escuchado. Dios a lo mejor sabe que tenemos necesidad, hermano, de esto y recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque sí somos cristianos, pero se nos olvida el valor, el costo que tuvo para que nosotros podamos vivir una vida eterna. Se nos olvida, hermano, lo que Jesús ha hecho por nosotros y se nos va haciendo tan normal, los vamos acomodando, venimos, nos dormimos, ¿qué importa? Los vamos acomodando y se nos olvida que mientras la vida eterna fue comprada, hermano, aquellos hombres clavaban porque ellos querían terminar lo que habían comenzado. Ellos querían, hermano, crucificar a Jesús porque ya venía la Pascua. Ellos tenían que estar, como quien dice, libres. Eso fue el viernes. Ahí está Jesús crucificado y los dos malhechores a los lados. Ahora, cuando Jesús estaba ahí, hermano, yo quiero que tú pienses esto. Sigamos leyendo para que tengas entendimiento de lo que te voy a decir. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían.
acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Te pregunto, está en todo el grupo de personas. Jesús está ya crucificado. ¿A quién le importaba que el Hijo de Dios estuviera derramando su sangre, que el Hijo de Dios estuviera ahí dando su vida por nosotros? ¿A quién le importaba? Ahora te pregunto, ¿qué tanto te importa a ti? Nosotros estamos, hermano, como Pedro, siguiéndole nada más de lejos. Venimos, hermano, y sí queremos, pero que no queremos, y estamos nada más siguiéndole de lejos. ¿A quién le importaba realmente que Jesús estuviera ahí? Mientras los soldados se sorprendían que Jesús, hermano, no decía nada. Vamos ahí, hermano, a Isaías, para que tengas idea de lo que te voy a decir. A Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer desde el 3, 53, 3. ¿Están ahí? Palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Por eso, hermano, no le tengas miedo al coronavirus. ¿Sabes? La gente, hermano, tanto que se amotina. Mira las noticias, hermano. La gente que está sin Dios, miran algo, hermano, y es que se amotinan de una manera, hermano. Y cuando nosotros sabemos que Jesucristo, hermano, clavó todas nuestras enfermedades ahí en la cruz. Y sigue diciendo, hermano, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Escucha, hermano, esta palabra. Era lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Dice que cargó en él el pecado ¿de quién? No creas que solamente el pecado mío, el pecado, no, hermano, de todos. Ahí está Jesús, hermano. Ahí está Jesús angustiado. Dice el versículo 7: angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante ¿de quién? De sus transgresores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús está crucificado, hermano, ¿a quién le importaba que Jesús estuviera derramando su sangre, estuviera dando su vida por nosotros? A nadie, hermano. A nadie le importaba lo que Jesús, el sacrificio de nuestro gran Salvador, el sacrificio que él estaba haciendo ahí. Déjame decirte una cosa. A Jesús nadie le quitó la vida. A él, él dispuso darla por nosotros. Dice la Escritura que él tiene el poder para darla, y tiene también el poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Él dio su vida por nosotros. Él decidió sacrificarse por nosotros, sabiendo cómo somos nosotros, hermanos, de pecadores, cómo éramos, cómo andábamos, hermanos, perdidos. Él así decidió sacrificarse por nosotros. Porque Romanos 8:5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo un pecador es que Cristo murió por nosotros. Él sabía cómo éramos, y aún así, mientras a él le estaban metiendo esos enormes clavos, hermano, él estaba ahí sufriendo y soportando todo por nosotros. Él era 100% hombre y 100% Dios, pero en su carne, hermano, él estaba sintiendo el dolor. Él estaba sintiendo el dolor. Los soldados le azotaban,
Y mientras él estaba colgado, la gente mirando a lo lejos, los soldados escarneciéndole, el pueblo lo mismo. Y yo quiero que tú te imagines esa escena cuando él está ahí colgado, y de presto, hermano, se escucha alguien al pie de la cruz. Estaba, hermano, estaba tirando suerte por sus vestidos. ¿A quién le importaba que el Hijo de Dios estuviera ahí? A nadie. Más bien ellos estaban abajo y decían 4, 6, 12 son míos, yo me los gané, peleándose por su ropa, mientras que el Hijo de Dios colgado, dando su vida por nosotros. Pero esto, hermano, tenía que cumplirse. Vamos a Salmos. Quiero que vayas a Salmos. Salmos 22. Salmos capítulo 22, 11. Vamos a leer desde el 12 y dice: me han rodeado muchos, ¿qué dice? Nada más quería saber si estaban en la escritura. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Odogaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, ¿qué dice? Echaron suerte. Ahí los veías burlándose de Jesús. Ja, 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 ja. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y así nosotros vamos a creer en ti. Ahí los veías jugando, tirando suerte para ver quién era el que ganaba las ropas de Jesús. Mientras estuve viendo esto, ¿sabes por qué, hermano? Esta gente se estaba peleando tanto por las ropas de Jesús. ¿Te acuerdas la ofrenda que dio la viuda? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le derramó en su cabeza? Un perfume. Ese perfume, dice la escritura, que era carísimo. A lo mejor, hermano, por eso era que lo estaban peleando, porque eso era caro, hermano. De hecho, los discípulos dijeron, ¿para qué este gran desperdicio? Muchos así te van a poder decir a ti: ¿para qué vas a la iglesia si ese es un desperdicio? Pero no, hermano, sabemos que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue un desperdicio. Regresemos otra vez a Lucas. Versículo 38. Dice la escritura, ahí donde nos quedamos, Lucas 23, 38. Dice: había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. ¿Qué crees que estaban haciendo con Jesús? Una burla más que le estaban haciendo. Se estaban burlando, lo habían vestido como rey, le habían puesto la corona, lo habían desnudado. Y ahora, hermano, le ponen este letrero en 3 idiomas para que toda la gente que venía de los lados pudieran ver: oh, el Rey de los judíos, ja, 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 ja. Y toda la gente se reía. ¿Cómo va a ser rey si está colgado? Y muchas veces nosotros así nos burlamos también de nuestro Señor. Queremos y sabemos que Él es rey, pero no le estamos obedeciendo, no estamos cargando nuestra cruz. ¿Cómo crees que Jesús, cuando Él iba cargando su cruz, cómo crees que Él iba cuando Él iba con su cruz? ¿Amargado? ¿Con envidias?
Él no, hermano, sino que él iba cargando su cruz con amor, con pasión. Él quería, hermano, terminar la meta. Él quería llegar a la cruz. Él quería terminar lo que había comenzado. Solo, hermano, con el propósito de darnos vida eterna. Versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también de paso a nosotros. También, hermano, los que estaban con Jesús, hermano, lo estaban injuriando. ¿Sabes qué es injuriar? Me puse a investigar. Si tú no lo sabes, hermano, es ofender, insultar o atentar contra la dignidad de una persona o su credibilidad o honor. Eso, hermano, eso es lo que los crucificados que estaban con él era lo que estaban haciendo. Versículo 40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Ellos, hermano, hay uno. Yo quisiera que tú te pusieras en qué posición de los ladrones estás tú. Si tú eres uno de aquellos que está injuriándole, o eres uno de aquellos que dice: sí, realmente reconozco que Jesús es el Señor. Le reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Sabes qué? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba colgado, cuando escuchó esas palabras, yo quiero que te imagines a Jesús colgado cuando el uno le estaba injuriando y el otro le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínate a Jesús que lo voltea a ver y le dice: hoy. Supongo, hermano, que hasta una sonrisa le dio a Jesús cuando este hombre le estaba diciendo esto. Pero tú, hermano, tú no puedes entender esto. No lo puedes entender, porque si tú salieras los sábados a compartir, te dieras cuenta de lo que te estoy diciendo. Cuando uno le está compartiendo a una persona y le está diciendo: mira, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, hay un lugar al cual Dios no quiere que vayas. Y cuando esta persona se arrepiente de corazón y dice: sí, es cierto, necesito a Jesucristo como mi Salvador. Ahí está Jesús, hermano, colgado en la cruz. A lo mejor, hermano, ya no podía respirar por la posición incómoda en la que él estaba. Pero él estaba sufriendo todo. Lo estaba sufriendo todo por nosotros. Versículo 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, hermano, está hablando que eran las 12 del mediodía. Está hablando que era propio mediodía y el Hijo de Dios colgado, hermano, y se detiene todo. Hay tinieblas a propio mediodía, hermano, y todo lo que había sido criado por nuestro Señor Jesucristo, de pronto, hermano, se detiene y empieza a haber tinieblas. Los pajarillos que de repente andaban volando ya no lo podían hacer. Todo, hermano, se detuvo. ¿Por qué? Porque yo quiero que pienses en esto. Cuando Dios, dice el libro de Génesis, que Dios creó al hombre, a los animales, cuando Dios formó la tierra, quiero que pienses en esto. Cuando Dios estaba formando la tierra y estaba precisamente haciendo el Gólgota, sabía que allí iba a venir a morir el Hijo de Dios. Había hecho, hermano, un énfasis muy importante, hermano, cuando estaba haciendo ese lugar, porque ahí se iba a derramar la sangre pura, la sangre preciosa, para la cual nosotros pudiéramos tener redención de nuestros pecados. Versículo 45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inspiró. Cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, y expiró. Versículo 47. Cuando el centurión vio, dice,
cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando a él, hermanos, lo estaban crucificando, lo estaban clavando, y el centurión le pasa una lanza a aquel hombre duro de corazón, se da cuenta a quién era el que habían crucificado y dice: este era el verdadero Hijo de Dios. Así vemos nosotros, hermano. Imagínate, quiero que pienses en el centurión, cuántas personas había crucificado. Tenía un corazón de piedra, hermano. Ya él mirar la gente morir, para él eso era normal. Pero cuando miró a Jesús y miró todos los acontecimientos, lo que estaba pasando, dice: este verdaderamente era Hijo de Dios. Aquel corazón duro de piedra había sido transformado. Y muchas veces nosotros seguimos todavía con ese corazón duro. Se nos predica, se nos dice, se nos habla, hermano, duro, ¿no? Tan duro, hermano, que hay de cuenta que parece que fueran corazones blindados. La escritura dice que es como una espada, dice, de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Pero nosotros, hermano, como que nos mandamos a blindar el corazón. Nuestros oídos, hermanos, los tenemos, no entendemos. ¿Por qué? Porque no apreciamos lo que realmente Jesús hizo en la cruz por nosotros. Si tuviéramos tan siquiera el conocimiento, el valor de lo que cuesta la sangre de Cristo, dijéramos: de aquí en adelante prometo serle fiel a Dios. Voy a empezar con serle fiel en los servicios, y después de poco a poco voy a ir avanzando. Ahora le prometo a Dios ya no retroceder para atrás. Pero tenemos que empezar a hacer cambios. Tenemos, hermano, no es una capa que hay, hermano, en nuestro corazón blindada. No, hay un montón de capas y montón de capas. Tenemos que empezar a quitar esas capas nosotros mismos. Empezar a quitar hasta que llegue, hermano, la palabra de Dios al corazón de carne. Dios dice que nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner uno de carne. Pero tenemos que dejarlo, hermano, que Él empiece a trabajar en nosotros. ¿Sabes, hermano? Estuve viendo esto, como comenzamos diciendo al principio, que era necesario que hubiera un sacrificio. Era necesario que hubiera un sacrificio. Y sabes, y me puse a pensar en los tiempos de antes, cuando se hacía un sacrificio, ¿qué era lo que los sacerdotes hacían? Cuando ellos venían y iban a presentar el sacrificio, venían ellos, se limpiaban ellos mismos, se purificaban ellos mismos por sus pecados, y después de eso lo hacían por el pueblo. Cuando ellos entraban al templo, ellos salían. Habían algunos, hermanos, que les ponían unas cadenitas para escuchar a ver si estaban vivos. O sea, donde caminaba ellos se escuchaba el clink, 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 como campanitas. Y si se moría dentro, no, imagínate, si moría dentro y entraba otro pecador igual que él, también caía. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacían? Le ponían lo amarraban, y si se moría dentro, lo jalaban de afuera, para que el próximo que entrara no fuera muerto. Pero Jesús, cuando esos sacerdotes llevaban a cabo este rito, salían del templo hacia afuera, y que estaba toda la congregación, como estaba aquí, estaba todo el pueblo, y decían: consumado es, el sacrificio fue aceptado. Pero ellos, hermano, la palabra que decían era esta. Decían: tetelestai. Fue las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Decían ellos: tetelestai, el sacrificio fue aceptado. Pero ya antes se les había, antes de que en esa Pascua, ya se les había adelantado a alguien. Ya se les había adelantado el Cordero. Nuestro Señor Jesucristo se les había adelantado a Él a presentarse como ese sacrificio. Y Él, cuando dijo consumado es, en pocas palabras estaba diciendo: tetelestai. Ya no hay nada más que hacer por la humanidad. Lo que se tenía que hacer ya lo hizo en la cruz. Aquel que venga y me acepte como mi Señor, como su Señor y Salvador, será salvo. Será salvo de la ira de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Quiero que vayas allá a Hebreos.
Primero, hermano, quiero que vayas a Juan para que entiendas lo que te estaba diciendo. Vete a Juan 19. Juan 19, 29. Dice la palabra de Dios, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, inclinó su espíritu. Cuando él dice, la escritura, que habiéndole dado vinagre, él dijo: consumado es. No es porque yo te lo estoy diciendo, sino que la escritura lo está diciendo. Dice que Jesús dijo: consumado es. Ya no hay nada más que hacer por la humanidad. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y para esto quiero que vayas a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 desde el 23 vamos a leer. Antes se hacía el sacrificio para el pueblo cada año. Ahora nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio para siempre. Dice el versículo 23, 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ¿qué? A ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Esto era en la ley. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que dice inmutable, incambiable, no se puede cambiar. Eso es lo que está diciendo. Tiene un sacerdocio inmutable, no lo podemos cambiar. Y dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar, que dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Versículo 26 dice: porque el tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sacerdote nos convenía. ¿Cuáles eran las características de ese sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Será que necesitamos algo más nosotros? Ya tenemos lo que se iba a hacer por la humanidad, ya estuvo, ya está. Muchos dicen: allá Dios va a juzgar. Jesucristo ya dijo todo en la cruz. El que me reciba como mi Señor, como su Señor, dice, este tendrá vida eterna. Dice el versículo 27 que no tiene necesidad cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto, que dice, lo hizo una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Ahora el sacrificio que Dios pide de nosotros es, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en el espíritu. ¿Cómo se glorifica a Dios? Levantándote a las 5 de la mañana los domingos para venir a orar. Levantándote, hermano, a las 8 de la mañana para venir a la escuela dominical. Despertándote después de que te vayas de este servicio, hermano, y que estés aquí a las 6 de la tarde. Hermano, no es lo que yo digo. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces somos comprados por precio, pero después Jesús nos da el estándar de vida del que nosotros tenemos que vivir para ser agradables a Él. Pero nosotros empezamos a poner nuestras reglas, empezamos a poner nuestras condiciones. Si predica el hermano Sutano, si voy. Si predica el pastor, si voy. Y empezamos a poner reglas y reglas. Y no los estamos sometiendo a lo que Dios está diciendo. No voy a la iglesia porque el hermano me aburre. Más cuando está el hermano Ronnie, me aburre.
Mejor voy a ir cuando ya se recupere el pastor, cuando él ya esté alentado. Ahí sí, porque él sí predica bien. Hermano, aquí no estamos siguiendo a ningún hombre. Si tú te das cuenta, la iglesia siempre sigue creciendo. El cabeza de esta iglesia es Dios. Demos gracias a Dios por el pastor que Dios nos ha dado. Tenemos un pastor que él se preocupa por nosotros. Él siempre está pendiente de nosotros. Hermano, no podemos, hermano, ni amar a veces a nuestro pastor, que lo podemos ver, que está tan cerca. Ahora imagínate a Jesús, que solamente lo escuchamos y lo leemos. Pero sabes que la fe es por el oír. Y nosotros todo lo que hemos podido ver, hermano, todos sabemos que esto sucedió así para el beneficio de nosotros. Dime tú, ¿qué beneficio tuvo Jesús al morir en la cruz? ¿Tú crees que le pagaron algún dinero? No, hermano, si Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué beneficio tuvo Jesús? Si aquí los beneficiados somos nosotros. Él no tiene, hermano, ningún beneficio. Quiero que vayas, hermano, de regreso a donde estabas, al versículo 47 de Lucas. Lucas 47, ¿están ahí? Cuando el centurión vio, dice, lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿qué dice? Se volvían, dígalo, hermano, se volvían golpeándose el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué cuando lo estaban clavando? ¿Por qué cuando lo estaban crucificando no hice nada? ¿Por qué? Se regresaban, dice la escritura, golpeándose el pecho. ¿Por qué después de que nos bendijo dándonos alimento, después de que los sanó, después de que los curó, al ciego le dio vista, al cojo lo mandó a correr? Y ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué no hicimos nada? Pero nosotros, hermano, nosotros sí podemos hacer algo. Nosotros estamos aquí, estamos vivitos y coleando por la misericordia de Dios. Nosotros sí podemos hacer algo. Yo te digo, ¿cuántos de aquí verdaderamente conocen a Jesús? Si yo, hermano, le dijera que levante la mano al que realmente está siguiendo a Jesús, ¿te atreverías a levantarla? Al que diga, sí, yo estoy siguiendo a Jesús, yo sé quién es Jesús, sé lo que Él ha hecho por mí. No soy perfecto, pero la gracia de Él me hace que lo siga, y a través de eso yo sigo sus pisadas. ¿Cuántos de aquí nosotros pudiéramos decir, sí, yo conozco a Jesús, sé quién es Jesús? ¿Te atreverías a levantar la mano? Amén. Amén. Leamos el versículo 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban ¿qué? Mirando ¿qué? Sus conocidos. Podríamos decir sus camaradas, sus amigos que lo habían acompañado durante el ministerio de Jesús. Lo habían conocido y andaban junto con Él, sabían quién era Jesús, pero dice que estaban nada más a lo lejos, mirando. Si verdaderamente nosotros, hermanos, conocemos quién es Jesús, Jesús está esperando mucho más de ti. Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado entendimiento, mucho más que de repente los que nos paramos a predicar. Pero Dios está esperando de ti, hermano. No esperes, hermano, que venga Dios y que te agarre de la oreja y que te diga haga esto, haga esto. No, hermano. Dice que el que me ama es ¿quién? Es el que guarda ¿qué? Mis mandamientos. Yo sé que aquí, hermano, hay muchas personas con capacidades, con dones. Personas, hermano, que fueron de repente a una universidad. No, hermano, yo empiezo a leer y si ustedes supieran, cuando yo me paro aquí a predicar, yo leo una vez y leo unas 20 veces, es poquito. Y aún así, siempre que paso, me trato de, no puedo leer a la perfección, pero estoy en esto, estoy tratando de aprender. Y usted puede decir, no, es que yo no puedo leer.
Dios está esperando mucho de nosotros. Dice el versículo 49, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dios, hermano, está pidiendo mucho más de nosotros. Dios, hermano, no. A Dios, hermano, no nos conformemos nada más con darle un domingo por la mañana, sino un domingo por la tarde, un miércoles. Venir, hermano, a cada reunión. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Quiero que vayas a Marcos. ¿Te acuerdas de Simón que iba platicando con Jesús? Quiero que vayas a Marcos, en nuestra conclusión, Marcos 15. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Vamos a regresar prácticamente donde comenzamos. ¿Están ahí? Palabra de Dios dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Empieza el versículo, y obligaron a Simón. Lo estaban obligando, no era porque si él quería. Y a veces eso es lo que sucede con nosotros. No, como no me dicen, no voy. No, como no me dicen, no hago. A veces tienen que obligarnos para que hagamos ciertas cosas. Pero Dios es tan bueno, hermano, que si nosotros aprendemos a cargar nuestra cruz, el resultado lo vamos a tener en nuestros hijos. El resultado de cargar nuestra cruz lo vamos a tener en nuestros hijos. Vete a Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 12. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: saludad a Trifena y a Trifosa, ¿qué nombres? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a quien, escogido en el Señor, y a su madre. Saludad, dice, a Rufo, que dice, escogido de quién. Hermano, muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos estén en la iglesia, sirvan a Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a cargar la cruz. Si ellos nos ven cargando la cruz sin quejas, sin envidias, ellos, sus ojitos están puestos en sus padres. Ellos nos están viendo a nosotros nuestro caminar diario, cuando salimos y salimos murmurando del predicador, cuando venimos, si venimos como perros y gatos en el camino, y aquí venimos y ponemos la cara de Bautista, hermano, que Dios le bendiga. Ellos nos están viendo. Si nuestra cruz nosotros la estamos cargando como Jesús, ellos van a decir: mi hijo, mi padre es un verdadero siervo de Dios. Entonces no esperemos, hermano, a que nuestros hijos se pierdan. Aquí Simón cargó la cruz, pero el resultado Simón nunca se imaginó, hermano. Cuando el soldado romano empieza a ver que Jesús está cayéndose y dice: tú carga la cruz, él no sabía con el encuentro que iba a tener con su Señor y Salvador. Te aseguro que después de esto la vida de Simón fue completamente diferente. La vida de Simón tuvo un cambio radical, porque no solo él, sino que también se lo transmitió a sus hijos. Y hermanos, ¿y nosotros por qué seguimos igual? Porque no estamos cargando la cruz como la deberíamos de cargar. Carguemos la cruz. Por eso Jesucristo nos dio ejemplo cómo se debe de cargar. Cómo se debe de cargar. Él iba derramando su sangre en el camino, y ahí iba desangrándose sin quejas, sin murmuración. Ahí iba rumbo al Gólgota por nosotros.
Hermano, antes de terminar, yo te quisiera preguntar, ¿cómo realmente nosotros estamos cargando la cruz? ¿Cómo la estamos cargando? ¿A poco, hermano, no te da miedo un día que nos presentemos ante el tribunal? Acuérdate que dice que todos, dice, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante un tribunal? Para que seamos juzgados según nuestras obras durante estuvimos en ¿qué? En nuestra carne. ¿A poco, hermano, no nos da miedo de enfrentar un día, hermano, que estemos cara a cara con Jesús? Y estar diciendo, mira, te ponías la cruz el domingo por la mañana, pero cuando llegaba el lunes ni señas tenías tan siquiera de ella. Llegaba el miércoles, peor, llegaba el martes, ni te asomabas. Nada más, hermano, para que reflexionemos. No es que yo te quiera decir algo que tú no hayas escuchado. Esto ya lo hemos escuchado. Pero ¿cómo realmente nosotros estamos cargando la cruz? La estamos cargando como el ejemplo que nos dio Jesús. Y vamos a terminar con esto, hermano. Si tú le has recibido como tu Señor y Salvador, demos ejemplo como Jesús lo dio, para que los demás puedan decir, ahí va un verdadero cristiano. El altar va a estar abierto, hermano. Y te pregunto, cuando estemos ante ese tribunal, ¿cómo responderías ante Jesús? ¿Qué le dirías a Dios cuando esté allá? No, es que yo no sabía, como la gente que le estaba viendo de lejos. Yo no sabía que había que ir al servicio. Yo no sabía que había que hacer a esto. ¿Cómo le vamos a responder a nuestro Señor y Salvador? Y cuando Él te diga, ¿por qué no decidiste cargar la cruz como la cargó mi hijo? Vamos a orar. El altar está abierto si alguien quisiera pasar. Bendito Padre, venimos, Dios, esta mañana reconociendo, Señor, que no somos nada, que no somos nadie, Señor. Pero por su meritita gracia, Señor, somos lo que somos. Gracias, Dios, por darnos, Señor, ejemplo de cómo debemos, Dios, de cargar nuestra cruz. Ayúdenos, Señor, en nuestro caminar diario. Sabemos, Padre, que no es fácil, Señor. La gente, Señor, se va a burlar de nosotros. En el trabajo, de repente vamos a tener achaques, Dios, del enemigo, y nos van a decir, ja, ese es el cristiano. Se van a burlar de nosotros por decir, Dios, en quién hemos creído. Seguro que sí. Pero mi Señor, en lo personal, Señor, no lo he estado haciendo como debo de hacerlo. No he estado cargando la cruz como debo de hacerlo. Gracias, Padre, porque usted me dio ejemplo, Señor, de cómo se debe de cargar la cruz. Sin envidia, sino al contrario, con amor, con deseo de hacer las cosas. Yo no sé, hermano, por qué situación usted esté pasando en su vida. No sé con qué es lo que usted está batallando, luchando, y usted siente aquella carga que le siente, hermano, que ya no puede dar un paso más. Mi Señor Jesucristo dijo, el que esté cargado y abatido, que venga a mí y yo le daré descanso. No esperes, hermano, el día de mañana cuando estemos delante de nuestro Señor para decir, ahora sí voy a cargar la cruz. No esperemos el día de mañana, porque nadie sabe lo que ha de acontecer el día de mañana. Te estoy hablando a ti que le has reconocido como Señor y Salvador. ¿Qué estamos haciendo? No como esa gente que se regresaba y se golpeaba el pecho y decía, ¿por qué? ¿Por qué no hice nada? Pero ahorita tú estás aquí delante de Dios, delante de su trono, diciéndole, Señor, me arrepiento por no hacerlo con amor. Me arrepiento por no haberlo hecho como usted me lo manda. Y aquí en adelante lo voy a hacer las cosas sin murmurar, sin renegar, y simplemente voy a decir, lo haré. He aquí tu siervo escucha. Roguémosle al Dios del cielo que nos dé de su espíritu, que nos dé fuerzas para poder seguir adelante. Si de casualidad hubiera alguien que diga, yo no estoy seguro, no estoy completamente seguro a dónde iría si muriera, de que diga, yo no sé qué pasaría el día de mañana si me muriera, a dónde iría mi alma. Jesús compró
Jesús nos compró en la cruz. Cuando Jesús iba a la cruz, Satanás estaba contento y estaba alegre. Dijo: ahora sí voy a lograr lo que siempre he deseado, matar a Jesús. Lo que él no sabía era que al tercer día iba a resucitar. Pablo dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, hermano, vivamos justa y piadosamente en esta vida. Si hubiera alguien que no sabe a dónde iría su alma si muriera, solo levante su mano indicando o diciendo, solo con su mano basta, y decir: alguien se le va a acercar y le va a explicar a través de la escritura. Decir: yo reconozco que mi vida no tiene ningún propósito. Yo reconozco que sin Cristo no voy al cielo, y le quisiera recibir como mi Señor y Salvador. Levante su mano. He aquí, dice la escritura, el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No esperemos el día de mañana. O nosotros que como hijos de Dios no hemos estado creyendo, no hemos estado haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas, diciéndole: Señor, perdóname. Hago un compromiso contigo de aquí en adelante, que voy a cargar la cruz como el ejemplo que usted me dejó. Prometo serte fiel, empezando por los servicios, empezando por los cultos. Ayúdeme, Dios, a poder seguir dando pasos hacia adelante, no pasos hacia atrás. La decisión es de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos, Dios, dándole gracias por darnos a su Hijo. Gracias, Dios del cielo, por darnos a su Hijo, por venir a morir a la cruz. Gracias porque a través de Él tenemos salvación. Gracias, Padre, por darnos lo único que necesitábamos, Dios, para ser salvos. Le ruego, Dios, por la iglesia, por la congregación. Le ruego, Dios, que usted sea, Dios, a través de su Espíritu, que se encargue, Dios, de acomodar cada palabra, Señor, en los corazones de mi hermano. Y que el Espíritu, Señor, les redarguya, Señor, y nos haga entender, Padre mío, que sin usted no somos nada, Padre. Gracias por siempre, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias. Amén y amén.